Pues así están las cosas. Y yo hoy quiero saludar y con mucho gusto a Sergio Negrete. Sergio es doctor en economía, profesor del ITESO, es columnista y hace no mucho publicó este libro. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Adela. Me da mucho gusto, de estar mucho aquí gusto. Presencial contigo. Pues sí, porque habíamos estado, pero por Zoom solamente. Siempre. Este es un placer. Muchas gracias. Oye, con esta publicación de AMLO a Sheinbaum, decadencia económica y conquista política que va a continuar, que trae, la verdad es que datos muy precisos, más allá de opiniones, consideraciones personales, ¿no? Son datos duros. Sí, te lo puedo asegurar. Ahora sí que los datos son los datos, no hay otros. Y realmente, pues, quise hacer un análisis exhaustivo del sexenio obradorista, pero además, pues, de tratar de dilucidar, especular, analizar qué es lo que viene. Con Claudia Sheinbaum, ya muy pronto que toma posesión. Y entonces, bueno, el libro en ese sentido tiene las dos partes, digamos, el análisis prácticamente completo del sexenio, que todavía no acaba. Pues a días. Ya, y lo que puede ocurrir. ¿Qué es lo que puede ocurrir con lo que tenemos hoy? Sí. Mira, tenemos de entrada, económicamente hablando, políticamente, por supuesto, hay muchísimo también que decir. Bueno, el caso Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? Que no ha podido resolverse. Y que, mira, deja decirlo, y obviamente no es la faceta importante o más importante, la importante es la humana. Es el asesinato, sí, claro. Es haber privado a familias la vida de estos jóvenes. Y ahora de conocer la verdad. No, y como bien dijiste, igual nunca la vamos a conocer. Pero déjame destacar una faceta que, reitero, no es la más importante. El genio político de López Obrador. Uh-huh. ¿De qué manera ha explotado esta desgracia? La explotó por años. ¿Desde qué ocurrió? Empezar a decir que, de hecho, Ayotzinapa marca el inicio del declive, digámoslo así, del sexenio Peña, uh-huh, que tenía en ese momento menos de 2 años de tener, pero ya desde ahí es cuesta abajo para Peña Nieto políticamente. Y podemos decir como de 43 muertes, que por favor una sería suficiente, que no quiero que se me malinterprete, pero qué manera de hablar, de reiterar los 43, nos faltan 43, el pase de lista. Sí, bueno, sí. Fue una propaganda, pues, impresionante. Siempre la promesa, yo lo voy a resolver, yo sí sabría qué hacer. Ya vio que no era tan sencillo, como tantas otras cosas, dicho sea de paso. Pero en ese sentido, ese genio, yo digo, te doy un contraejemplo, que no es producto, por favor, de asesinatos, pero fueron muertes, víctimas de una política pública errada, Tlahuelilpan. Uh-huh. ¿Cuántos muertos hubo? Me da pena decírtelo, yo no te lo sé decir en este momento. 100 y algo muertos, sí, pero sí, es cierto. ¿Cuántos hubo muertes excesivas en la pandemia? 808,000. Y pues de esto, niños con cáncer sin medicamentos. Y como esto podemos hacer un largo listado de víctimas de la política pública de este sexenio. De las distintas políticas públicas, ¿no? Sí. Y que no están ahí. O sea, no quiero desviarlo de Ayotzinapa, por favor, no es que pretenda irme por otro lado, es destacar ese genio, y creo que sí es la palabra, político de López Obrador, de explotar algo en beneficio propio, aparte de la desgracia, la tremenda desgracia. Sí, y mostrar poca empatía, ¿no? Cosa que quizá no hubiéramos pensado del presidente López Obrador cuando era candidato. Cuando era candidato, sí, claro. Sí, porque la escasez de empatía, más bien la sociopatía, es lo que ha caracterizado este sexenio. Y sí asombra, absolutamente. En el sexenio, esa falta de dolor, de empatía, cuando, claro, con los el candidato, dolientes, no, de Ayotzinapa y con los que podamos con seguir los que nombrando. se quieran, efectivamente. Sí. Ahora, ¿cómo es que decides escribir este libro? Realmente a mí me impactó a lo largo de los años la política económica obradorista. Es realmente opuesta a lo que muchas veces decimos en economía, en la teoría económica, que hay que hacer para crecer. Okay. Y no por nada, por ejemplo, no hemos crecido. O sea, prácticamente no se ha crecido. Sí está la pandemia, por supuesto, es un elemento que no se puede obviar. Que le pasó a todo el mundo y que hubo países que sí lograron crecer. No. Y una recuperación rapidísima. Claro, la pandemia nos pasó a todos. Cómo la enfrentó cada gobierno, y pues cómo hace la enfrentó la López Obrador diferencia. fue muy, muy particular. Pero todo este discurso pone contra el aspiracionismo, la meritocracia, la tecnocracia,
contra la educación, la destrucción del sistema educativo, la nueva escuela mexicana, la destrucción del sistema de salud. Todo te destruye el capital humano. Te hace a la gente menos productiva. Cosa que de hecho López Obrador condenaba, decía, no quiero productividad. Él está en contra de la productividad. Y mayor productividad te trae mayores salarios, te trae mayor crecimiento económico. Y su respuesta era, bueno, yo te doy una pensión, yo te doy una beca, no hay problema porque yo gobierno, te voy a sustituir. Entonces ya toda esta política económica me impactaba. Entonces hasta que yo dije, bueno, pues voy a escribir al respecto de esto y acabó siendo... ¿Qué encontraste? Es que es impresionante. Realmente sí, el presidente sí cumple mucho lo que él llama antineoliberalismo. Bueno, ya por fin le encontró una etiqueta, creo que en mi opinión malísima, esta del humanismo mexicano, que no quiere decir absolutamente nada. Pero bueno, ya le puso un nombrecito, porque ni siquiera él mismo... Sí, no creo que se haga una corriente económica, ni mucho menos. No, sí. Creo que va a caer en el olvido, teoría económica. Como tantas otras cosas. Pero López Obrador pues, es muy ególatra y él cree que puede hasta presentar una escuela económica, ¿no? Entonces, no, es realmente impresionante. Sí cumple, en ese sentido, lo antineoliberal. Lo que no cumplió fueron los resultados que él esperaba. Promete un crecimiento promedio de 4%, y incluso quita la pandemia, quita el año de la pandemia y el siguiente, que es de la pospandemia, el rebote, que fue muy bajo, fue menos 8.4 de la pandemia y 6 del año 2021. Ni siquiera compensó, como ya comentaste. Exacto. Entonces, promedia los otros 4 años, lejos de ese 4%. Entonces, realmente no cumple, pero de ahí viene lo de la decadencia económica, porque esto va a continuar. Esta clase de postura con respecto al capital humano, a las personas, la condena a buscar a superarte, va a seguir con Claudia Sheinbaum. Bueno, al parecer va a seguir, lo sabremos de cierto a partir de... Pues es la continuidad, ¿no? El segundo piso de esta clase de políticas. Y entonces, bueno, podemos esperar la continuación de la decadencia económica, pero una cuestión peculiarísima, con conquista política, con un éxito político. ¿Quién va a negar el éxito electoral? Digo, sería realmente muy ingenuo decir que no. Bueno, y entonces, aplastaron. ¿no? Y entonces, bueno, tenemos eso fue para mí fascinante de analizar. Sí, es que resulta fascinante cuando pues ustedes que estudian todo esto saben que las elecciones tienen que ver con el dinero, ¿no? Yo no sé si tú percibes que a pesar de que no hubo productividad, de que no hubo crecimiento, la gente tenía dinero. Sí, porque se le daba. Se le daba, vaya que se le daba, se le sigue dando y te lo aseguro, obviamente, se le seguirá dando. Sí, cuando me dicen, pues ya pero está a nivel constitucional, por ejemplo, esta política de jóvenes construyendo el futuro. Está ya todo en la Constitución. Pero bueno, ya sabes que nuestra Constitución puede ser aspiracionista también. O sea, es lo que debe de ser, no necesariamente lo que es. Pero no, eso sí no lo van a tocar. Primero, mira, quitarán mantenimiento de carreteras, menos medicinas todavía, seguirán sacando dinero de otras partes, sector salud, educativo, de otros lados, pero eso sí lo van a mantener porque ahí están los votos. Y ya es electoral. Ya, absolutamente. Es clientelista, es electoral y es exitosísimo. Entonces, ¿por qué lo vas a destruir? Al contrario, mantienes a la gente contenta, mucha gente que creo que hubo una separación notable. Que decían, oiga, no hay medicinas. Bueno, nunca hubo tantas medicinas, en primer lugar. Ahora no vamos a presumir que en los sexenios anteriores el sistema de salud era como Dinamarca. Sí, claro. No era precario, pero... Pues... Sí, empeoró. Sin duda empeoró. Pero ya estaba esta noción, esta idea de que el sistema de salud no estaba bien. Entonces, bueno, decían, no hay medicinas, pero eso es culpa del gobierno. Pero el señor presidente me está dando dinero. O sea, había una separación impresionante. Pero el señor presidente... ¿Es el gobierno? Es el gobierno. No, el presidente sí me está cuidando. Les decías de corrupción, es que todos roban. Oiga, pero él dijo que iba a ser muy honrado. No, bueno, todos roban, pero estos sí reparten. Entonces, había una respuesta ya muy automática, muy asumida por parte de muchas personas. A mí me tocó ser funcionario electoral improvisado el 2 de junio, de los que está en la cola y que si no se voluntarea alguien, entonces no abren la casilla. Bueno, pues ahí me tienes. Debo admirar a todos esos funcionarios. La verdad, mi son más ciudadanos, profunda son nuestros admiración. Vecinos.
por su entrega, por su trabajo. Bueno, llegó una persona que no sabía leer ni escribir. Me tocó atenderlo con mucho gusto. Autorizado por la presidenta de la casilla, entré con él en la casilla, lo que no se debe de hacer, por supuesto, imagínate, los dos ahí metidos. Dije, señor, estas son las boletas, estos son los símbolos de los partidos. Un señor ya grande, obviamente muy campesino. Ajá. Estaba yo en Guanajuato. ¿Por quién quiere usted votar? Todo la Morena. Tal cual. Señor, este es el logo de Morena. Me voy a permitir, usted lo ver, tachar. Sí, para mí fue muy irónico tachar una boleta electoral a favor de Morena, pero bueno, no era mi boleta, por supuesto. Pero así, todo la Morena. Sí, igual, sin mayor... todo la Morena. Ahora, ¿de dónde sacas los datos? Porque, insisto, hay datos duros. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde obtuviste datos? Esperemos que se mantengan, porque sí hay cosas que pueden ya seguir ocultas. Más todavía que va a desaparecer el INAI. ¿Son datos oficiales? Oficiales, todo es absolutamente oficial. Y hay cosas que no puedes encontrar. O sea, digo, Hacienda, Banco de México, INEGI, no, ahí tienes un montón de datos. Pero te doy un ejemplo de algo que no pude encontrar. Por ejemplo, del presupuesto federal salía oficialmente dinero al sector salud. Del sector salud se regresaba una parte a la tesorería de la federación, que yo en el libro le pongo como la gran licuadora o la gran revolvedora presupuestal. Y ese dinero entonces volvía a salir, por decirte un ejemplo, al Tren Maya. Pero ya quedaba registrado como salud. No hubo manera de que yo pudiera encontrar realmente cuánto había sido el presupuesto real del sector salud. Pero sí está documentado que entra salud y sale de salud. Sí, se regresa a la tesorería y de ahí sale a ya no supiste ni para dónde. Entonces, sí hay datos, muchos datos, ten la certeza, tú ya los has visto, pero cosas que definitivamente ya no pude encontrar, que no había manera de decir realmente cuánto es. Y lo siguen ocultando. Ves que acaban de anunciar que no van a decir ya lo que ha costado Dos Bocas. Bueno, todo lo relaciona con Dos Bocas. Lo que se estima es que va más del triple del presupuesto original. Y el presidente diciendo, bueno, ¿qué importa? Nadie está haciendo negocio. Nadie está haciendo negocio. Bueno, la desfachatez es impresionante. Pero sí hay datos, aunque por desgracia ya no todos los datos. A propósito de nadie está haciendo negocio, hay un capítulo que se llama, es el capítulo 4, que dice, sí miente, sí roba y sí traiciona la corrupción obradorista. Tal cual. Pero sí, bueno, y está muy bien documentada, deja decirlo así. Cuando te dicen, esta es la típica, ¿no? Si tienes pruebas, ¿por qué no denuncias? Sí, ya eso lo recibimos todos. Que lo denuncie, que lo denuncie. Presenten. Y salen las grabaciones, salen los papeles, y pues no pasa nada, sabemos perfectamente. Pero sí impacta que durante todo su sexenio, como candidato también, López Obrador se proclamó honrado. Pañuelito blanco, saca el pañuelito. Es realmente un ejercicio de lo más cínico que hemos visto, porque vaya que corrupción en México. Y cinismo también. Sí, pero el grado. Cinismo también. Sí, impresionante. Sí, no había político que declarara, fuera del famosísimo de robo pero poquito, que creo que fue de los muy, muy, muy contados. Ciertamente, ningún político te lo iba a decir. Pero esto ya es un extremo impresionante, pero bueno, ahí está. Ahora, tú afirmas que hemos retrocedido medio siglo el reloj económico de nuestro país. ¿Por qué? Por el estatismo nacionalista, muy echeverrista, López Portillista. Incluso, mira, quien empieza el estatismo paraestatales así en grande, digamos, curiosamente no es Echeverría, es López Mateos. Tenemos una gran imagen de López Mateos, sí conservó mucho la macroeconomía muy bien gracias a su secretario de Hacienda, pero las grandes paraestatales empiezan, nada más que se exagera con Echeverría y López Portillo. Y entonces López Obrador regresa esta ambición de Pemex como gran palanca de desarrollo de la economía nacional. Eso es totalmente López Portillista. CFE, bueno, el sueño de López Mateos, que fue quien nacionalizó la electricidad y muy celebrado por López Obrador. Entonces, realmente es retroceder a esos tiempos. Conasupo, ahora Segalmex, por cierto, hablando de corrupción. De robos millonarios, desfalcos, ¿no? Comentando de estas cuestiones. Entonces,
realmente por eso me atrevo a decir eso, el retroceso económico de la nación, 50 años, y el político, 70. ¿Por qué? Porque a la hora que cambien ya todas, se sigue el plan C, que no dudo que se va a implementar de lleno. Bueno, pues, se quitarán los diputados plurinominales y en la elección de 2027, y si no, la de 2030, como corresponda, lo que ya tendremos es una elección como la que hubo la última vez en México, en 1961, que fue la previa a la del 64, en que hubo lo que se llamó diputados de partido, que era una especie de plurinominales, unos poquitos ahí que se agregaban. Ya luego vinieron con López Portillo los plurinominales. Y un dominio de Morena absoluto del sistema político, pues que va a ser el morenato. Como tuvimos el priato, pues digo, ya tenemos el morenato, ya empezó. Sí, claro. Pero ¿cómo se va a consolidar? ¿Cómo se va a enraizar? Destruyendo la democracia, que ya con lo del Poder Judicial podemos ya argumentar que hemos regresado a un régimen autoritario. Y entonces, bueno, el económico 50 años, el político 70 años. Ahora, económicamente, uno de los logros del presidente López Obrador, ¿no? Hay logros y como en todas las administraciones hay errores, hay aciertos. Uno de los logros fue sacar a un porcentaje importante de mexicanos de la pobreza. ¿No? Esto está avalado por Coneval. Ahí es donde te sirven los datos. No es que te lo diga López Obrador. Exacto. Ahí están los datos, ¿no? Sí, ahí están los aumentos salariales al salario mínimo. Ahora, la pobreza extrema aumentó ligeramente, ¿eh? Vamos a decir que quedó estancada, porque creo que sería lo más justo de decir, lo más objetivo. Pero aguas con eso, la pobreza extrema no bajó, que debería de ser la que más baje. Y aparte de todo, le estás dando un montón de dinero, o sea, para mejorar la situación de estas personas, que qué maravilla. Hay algo que me gusta decir mucho de las pensiones del bienestar, mucho, y es que dignificaron a millones de personas. Al abuelito, ¿sí? La abuelita que estaba ahí arrimado con el hijo y visto un poco así como, bueno, pues hay que mantener a tu abuelo porque no. Ese dinero, esos 3,000 pesos mensuales, y explican el éxito político. Sí, claro, que les hacen la diferencia. Pero ¿no? quiero insistir en la palabra de dignificación. Sí. Y esa gente que se sentía olvidada, pues, y por supuesto, agradecida. Y López Obrador, creo que lo cito de hecho 3 veces en el libro. Esa famosísima declaración en que dijo, esto es estrategia política. O sea, fue un momento singular en que se quitó la careta, que no suele hacerlo. No se le suele caer, pero ahí sí. Y que dijo, no, es que los pobres son muy agradecidos. Y uno puede confiar en ellos, saber que lo van a apoyar a uno, a diferencia de las clases medias y altas. Sí. Fue una declaración histórica. El problema de que tienes un micrófono 3 horas enfrente de ti es que a veces se te van las cosas. Claro. Entonces, sí, digo, esto hay que decirlo, hay que reconocerlo. Ahí están los números, absolutamente. Quizá él lo hace por estrategia política, pero... No, pues, dignificó. Claro. Así que dices, oye, las razones pues serán las que sean, pero qué bien que trajo este impacto, sí, sin duda alguna. Pero lástima de pues la dependencia, digamos, de... Ahora, con la gente mayor no puedes hacer otra cosa. A ver, le tienes que dar dinero, pero esta dependencia que está creando en tantas otras personas. Los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ahí sí. Ahora, tú has dicho que, a pesar de esto que estamos hablando, ¿no?, que el presidente, todavía presidente, no cumplió su promesa de por el bien de todos, primero los pobres. No. Aquí sí, yo te digo, sí ayudó. Más allá de la asistencia, digamos. Sí, más allá del asistencialismo y más allá de que sí, dice, oye, es que sí ayudó a los pobres. Sí, pero a la hora en que, por ejemplo, los elefantes blancos, Pemex, CFE, o sea, sus grandes proyectos no eran para los más pobres. Eran realmente para la clase media, para la clase alta, incluso, bueno, repartió mucho dinero entre gente que no lo necesita, pero que, bueno, lo está recibiendo. Porque es universal. Es universal. Sí. Entonces, ¿y por qué no? Porque no lo voy a recibir, a menos que se rechace. Por cierto, una fuente de corrupción potencialmente... De quien no va por su dinero. No, deja tú quien no va por su dinero, que registres gente
que pues no existe. Tal cual. Sí. Tal cual. Los números ahí están muy cuestionables del padrón, el famosísimo padrón de beneficiarios que me estudié a fondo y la diferencia, incluso... ¿Qué encontraste? Por ejemplo, si tú tomas la población de México que debe existir de acuerdo al Consejo Nacional de Población, CONAPO, pues sucede que el padrón de beneficiarios tiene más gente que la que oficialmente debe de existir. Ahora, antes que nada, INEGI tiene otros números. Ese es el problema a veces de las diversas fuentes. Y ahí sí ese número sí supera el número que está en el padrón de beneficiarios. O sea, sí le puedes argumentar por ahí. Y hay que decirlo con todas sus letras, hay que ser objetivos. Pero de todas maneras, si tú tomas en cuenta la gente que no recibe la pensión, ya simple y llanamente porque no la quiere recibir, porque si yo no quiero nada de López Obrador o no lo necesito, no me hace falta, no voy a ir por ese dinero. Entonces, si tú ahí no cuadran los números, no empatan, o sea, incluso si hace ciertas estimaciones, a mí me salía incluso 1 millón de personas que oficialmente están recibiendo la pensión y que realmente quién sabe dónde bueno, sí, yo creo que sí puedo adivinar mucho dónde se fue ese dinero, a campañas electorales. Pues sí. Ahora, ¿cómo entrega el país? ¿Cómo va a recibir Claudia Sheinbaum el país? Más allá de lo que vemos, ¿no? Violencia, inseguridad, pero la entraña, ¿cómo está la entraña del país económicamente, por ejemplo? Económicamente con un crecimiento, por lo mismo, por esta política económica, a la baja. Se espera que este año el crecimiento sea 1.5. ¿Cuánto había dicho López Obrador en su Plan Nacional de Desarrollo de 2019? Que iba a ser 6. Entonces estamos a 1/4 parte. Sí. Pero deja tú eso, va a la baja. La tendencia es a la baja. 2025 o será un crecimiento positivo muy bajo o incluso ligeramente negativo. O sea, una pequeña recesión. Un déficit fiscal descomunal. Se le acabó el dinero. Se le acabó en 2023. Y entonces en 2024... ¿De qué echaron mano? Del déficit de endeudamiento. El que dijo que no iba a endeudar al país. Que sostiene que no hay deuda. No lo puede seguir sosteniendo. Las cifras de la Secretaría de Hacienda. No, te voy a decir cómo cambió el discurso. Aquí está documentado. Fue interesantísimo desde un punto de vista político. Primero dijo, sí, no va a haber deuda. No va a haber deuda, en su discurso de toma de posesión, en el Plan Nacional de Desarrollo. No creas que solo como candidato. Hay que no. Bueno, de repente yo no pude encontrar el momento exacto donde cambió el discurso. Me hubiera fascinado encontrarlo. No va a aumentar la deuda como porcentaje del PIB, que es algo diferentísimo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Usas las mismas palabras iniciales, pero ya le matizaste. Bueno, no es matiz, es un cambio radical. Tradúcenos. Sí, o sea, que no suba como porcentaje del PIB, como habitualmente tu economía crece, poco o mucho. Claro. Pero va creciendo. Entonces, ahí estás diciendo que la deuda va a estar creciendo también. Ok, ya entendí. Y bastantito. Como porcentaje del PIB. Entonces, tu economía, te reitero, poco o mucho, pero ya te estás dando ese margen. Ok. Bueno, de endeudamiento. De ahí brincó. No, ahí no paró. Entonces, la última es, la deuda sí creció como porcentaje del PIB, pero no tanto como con Peña y con Calderón. Ok. Que eso sí es cierto. Esta última sí es correcta, sí. Ahora, ¿pero por qué no dice Fox? ¿O por qué no dice Zedillo? ¿O por qué no dice Salinas? La famosa era neoliberal. Porque ahí cayó la deuda como porcentaje del PIB. Entonces, ahí sí es muy selectivo. Okay. Y entonces te digo, la mentira es brutal. O sea, es que sí es mentira, pues sí es una falsedad que yo le llamo el movimiento de porterías. Va moviendo la portería. Como la va necesitando. Sí, pues, para gritar gol. ¿Sí metí gol? No, sí metí gol. O sea, es el continuo movimiento, ¿no? de la portería. Y en la deuda es uno de muchos ejemplos que hereda Claudia Sheinbaum. La deuda que más o menos recibirá Claudia Sheinbaum es 51% del PIB. Tú dices, ¿es elevada? No. Baja tampoco. Está en un nivel medio para país emergente. Estados Unidos tiene más de 100% del PIB. Sí, pero es una economía avanzada. Claro. Japón la tiene arriba de 200. Sí, o sea, no, es otra cosa, no es otra liga. No podemos compararnos ahí. Hay que compararse con países emergentes y ahí no está elevada. Elevada sí sería 60, 70. Pero el problema ahorita no es tanto el monto que le deja, que ya sí es algo, pero de deuda. Es la tendencia, es la velocidad, es que está dejando el boquete.
que necesita mucho más deuda. Es más o menos 6.2% del PIB de déficit, que para 2024 el más elevado desde 1989. Eso es lo que hereda Claudia Sheinbaum. Ella dijo en alguna reunión con empresarios que lo quería bajar a 3.5% del PIB en el primer año. No hay manera. No hay manera. A ver, a menos que hagas un recorte draconiano del gasto público, una reforma fiscal que aumente la recaudación, o sea, algo muy recesivo. Tendrías un impacto recesivo desacelerando la economía todavía más. Pero ella ha dicho que no quiere hacer reforma fiscal, porque López Obrador no hizo reforma fiscal, ya sabemos que entonces, lo imita. Ella ha dicho que no. Entonces no hay solución al laberinto. De hecho, hay algo más grave, y aquí está también, porque el libro cierra más o menos sus datos a mediados de julio. Entonces sí hay todavía ya declaraciones de Claudia Sheinbaum como presidente electa, claro, incluyendo los trenes. Voy a hacer trenes de pasajeros a la frontera, a Guadalajara. Oye, qué maravilla, ¿y eso cuánto cuesta? Según sus estimaciones, que luego resulta que se triplican. Que se triplican, claro. O cuadruplican, porque se cuadruplicó el Tren Maya. 475,000 millones de pesos. El programa 60-64 para mujeres. Oye, qué bien. Bueno, pero eso cuesta dinero. Bueno, en lugar de las 3 millones de mujeres que son, va a ser solo 1 millón inicialmente. No es solo, es más gasto. Sí, ¿de dónde va a salir? No te sé decir. Bueno, sí te sé decir, van a recortar de otras partes. Eso sí lo van a mantener. Pero entonces... Pero otra vez recorte en salud, en educación, sí, ¿no? Lo único que ha hecho Claudia Sheinbaum es prometer más dinero. Que en eso se le parece mucho a López Obrador. Pero ya esto no es 2019. Esto no es 2018. No está recibiendo un fondo de contingencia de 280,000. Que así lo dejó Peña. Que así dejó Peña. Peña lo dejó en un nivel histórico. López Obrador se lo acabó en 2 años. Entre 2019, que no había justificación alguna de tocar ese dinero, y 2020, que sí la había por la pandemia. Por la pandemia. Claro. Exactamente. Entonces, no, le deja el cajón vacío. O ya sabes, que abres el cajón y lo que hay ahí telarañas, donde debería haber dinero. Ahora, el hecho de que el secretario de Hacienda repita, sí, ¿no? Y se quede, ¿es una buena noticia? Sí. No, te la voy a matizar, pero sí. Es decir, en términos generales, sí. ¿Por qué? Porque no se puede llamar sorprendido. Rogelio Ramírez de la O no va a decir, ay, yo no sabía los números, ay, qué sorpresa. Me vengo enterando de cómo está. Qué cosa tan terrible. No hay manera. Te doy el ejemplo, por desgracia. Fue una pésima decisión del presidente Zedillo no ratificar a Pedro Aspe, al menos 1 año o 2. Jaime Serra es un gran economista, por favor, yo no quiero que se me malinterprete, pero no tenía la familiaridad. Bueno, esa sí la tiene Rogelio Ramírez de la Hoz, el primer secretario de Hacienda que repite desde el año 82, que Jesús Silva Herzog repite con López Portillo y con De la Madrid. Pero, aquí viene el pero, dice, sí sabe. Bueno, pero este es un señor, un doctor en economía, corresponsable del déficit. Pues es el secretario de Hacienda. Es lo que está pasando. Entonces, ni modo que no haya tenido responsabilidad en toda esta situación que está heredando él mismo. Entonces, yo bromeo un poco, medio broma, medio en serio, que estás nombrando un bombero a un pirómano. A un incendiario lo estás poniendo de bombero. Bueno, pues a ver cómo va. Ahora, estrictamente hablando, Rogelio Ramírez de la O no ha sido el secretario de Hacienda, lo ha sido López Obrador. Es lo que yo te iba a decir. Sí. Bueno, su jefe le dice cómo. Exacto. Entonces, ¿tendrá él el margen genuino para actuar? No lo sabemos. Porque ya salió López Obrador hace poquitos días diciendo que cómo se va a dejar de invertir en Pemex. Que por supuesto que hay que seguir invirtiendo muchísimo en Pemex. Dices, pues, no, fracasó, por cierto. Quebrado. Es un capítulo completo del libro sobre Pemex. Pemex es una bomba de tiempo. Pemex está quebrado desde el año 2014. Ni siquiera es López Obrador. Ya lo recibió en un agujero muy profundo. En agonía. El problema es que siguió cavando. Y está todavía más profundo ahora. No, López Obrador no es culpable de lo que ocurrió con Pemex. Bueno, sí es culpable en el sentido de que ahondó la estrategia. Esto de invertir mucho y esperar que la empresa encontrara mucho petróleo y se superara a sí misma, digamos, lo trató de hacer Fox, lo trató de hacer Calderón, lo trató de hacer Peña hasta 2016. Ahí cambió la estrategia, que vio que ya no se podía cambiar la estrategia, llega López Obrador y revierte la estrategia. Contrario a lo que se ha cansado de decir, los llamados gobiernos neoliberales se cansaron de invertir en Pemex. Muchísimo dinero que también fue mal invertido. Tan mal como López Obrador, los gobiernos, con la misma esperanza, que no fructificó. Ahora, todo esto que nos dices,
¿cómo lo vamos a resentir las personas? ¿No? Este retroceso en términos económicos de 50 años, en términos políticos de 70 años, ¿no? Los de a pie, ¿cómo lo vamos a resentir? Económicamente a veces no te das tanto cuenta. Exacto. ¿Por qué? Porque no te das cuenta que tu salario no subió mucho. O sea, sigues ahí, pues ganas, pues, o sea, tu situación es que allí es... Que es otro de los logros del presidente López Obrador, ¿no? Acabar con el mito de que si se subían los salarios mínimos, iba a subir la inflación. Sí, pero hay un capítulo de eso, bueno, parte de un capítulo, es que los salarios mínimos eran bajísimos, sí, extraordinariamente bajos. Eran el único en América Latina, Caribe que tenía más bajos era Haití. Entonces, sí, estábamos en el número 2. Más pobre, ¿no? Ahorita ni siquiera somos el top, todavía no llegamos hasta arriba. Pero lo que pasaba, entonces lo empieza a subir, y mucho, hay que decirlo. Aumentos constantes cada año, ya está en la Constitución, ya lo pusieron. Sí, que no, había gente antes que lo quería subir, ¿eh? Sí, bueno, de hecho Peña lo empezó a subir de manera significativa. Pero, entonces, ¿qué ocurre? Que todavía ese salario mínimo, en muy buena parte, no llega, incluso hoy, al nivel de mercado. O sea, tú le ofreces ahorita a una persona un salario mínimo y te lo va a rechazar. Te va a decir, oiga, no, eso es demasiado poco. Oiga, pero es que es el mínimo legal. Es el mínimo del mercado. Entonces, por eso no tiene impacto inflacionario. Por eso no tiene impacto en el desempleo. Por eso no tiene impacto en la informalidad. Yo sé que esto es complicado de visualizar, sí, yo lo entiendo poco, perfectamente. ¿Por qué? Porque no consumen, porque no tiene un impacto. No tiene impacto porque el de mercado está más arriba. Porque una persona para limpiar una casa, y qué bueno, te va a pedir más dinero que lo que es el salario mínimo legal. Y se lo vas a pagar. Ah, ya entendí. Perdona, creo que no había sido. Exacto. Okay. Exacto. El de mercado, el real, oiga, pues yo le ofrezco el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? Tanto. No, pues no. ¿Cuánta gente hay que sí recibe el mínimo? Mira, es que nómina por IMSS. Claro. Es que... Sí, entiendo. Es tramposo. Tramposísimo. Si tú ves la estadística, hay una gráfica ahí fascinante, en que la cantidad de gente que declaraba al INEGI en las encuestas, que es algo muy serio, yo gano de 2 a 3 salarios mínimos, ha pasado a declarar que gana de 1 a 2. O incluso de 0 a 1 salarios mínimos, porque les dan los niveles de ingreso. Pero ¿esta gente qué es? Esta gente son informales. Es gente que no trabaja 5 días a la semana, 8 horas diarias. Ya. Entonces... Por eso no ha habido aumento en la inflación. Exacto. Y entonces sí es una imagen falsa, porque tú los salarios no los puedes subir por decreto, realmente me refiero. Entonces, volviendo a la pregunta que es clave que me hiciste, es decir, bueno, ¿dónde lo vamos a sentir? Lo vamos a sentir en que no vamos a mejorar. O sea, a diferencia de tantos países, un Corea, una Europa, un Estados Unidos, en que tú ves que en pocos años relativamente la gente empieza a gastar, empieza. Yo lo único que ahora me queda es hablarle a la generación que ya no quedan tantos. Yo me acuerdo algo de los años López Portillistas, 78-81. Era una sensación de prosperidad, de boom económico, de que había dinero, de que los salarios subían, de que había trabajo. Esa sensación no la hemos vuelto a tener, no te digo con López Obrador. Con muchos gobiernos el crecimiento ha sido extremadamente bajo, todavía más bajo con López Obrador. Pero si estábamos cerca de poderlo sentir, hoy hemos... No, estamos lejísimos. Esa sensación de prosperidad, de empuje, de que aquí se trabaja, se gana, se mejora. Me quiero comprar mi casa, me quiero comprar mi coche. La próxima generación va a estar mejor que la anterior. Esto ya hace mucho, reitero, no es este sexenio, pero este sexenio lo empeoró. Entonces, por desgracia, vamos a decirlo así, o no sé si por fortuna, no se siente tanto porque estamos acostumbrados. Simplemente tu situación no cambia. No es que empeore. No mejora. Es que no mejora. Y eso es este sexenio y va a ser el sexenio de Claudia Sheinbaum. Digo, espero equivocarme, por cierto. Deja agregar. No, es que me quedé pensando, ¿no? Vi que la reacción que despertaba no es la ideal. Espero equivocarme. Pues sí, porque todos, el ser humano, siempre tenemos, pues,
deseo de estar mejor, de prosperar, de progresar, de vivir mejor. Que mis hijos, mis nietos estén mejor de lo que yo estuve. Tú hablas con una madre y te dice, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, ¿no? Sí. Algo que yo no pude hacer. Sí, que estoy y que le vaya muy bien. Que le vaya muy porque bien. Porque la universidad, ¿no? La educación superior se ve como la llave. Que ya no lo es tanto, hay que decirlo. Ya no lo es tanto. Estoy hablando, hace años te decían, yo quiero que mi hijo estudie, que vaya a la universidad, ¿no? Hay una Hoy sección... quizá ya no es la llave. Pero... No, hay una sección... Y de hecho, López Obrador ha explotado esa ansiedad con las universidades del bienestar. Entonces yo esa sección del libro le puse pobres pero licenciados. O sea, te voy a dar un título porque López Obrador parece concebir la educación superior como un igualador de condición de que vas a tener un papelito que diga licenciado, es mentira, ingeniero. Porque no hay movilidad social. Ninguna, exacto. O sea, lo vas a dejar igual, nada más que con papelito. Sí. Ahora, digo, de la economía podemos brincar un poco a la política. El presidente primero dijo que él terminaba y se iba, ¿no? A su rancho. Ahora dice que se va a aclimatar, se va a quedar y se va a aclimatar. A quién mata, pero bueno. No, no sabemos cuánto tiempo se va a quedar o no se va a quedar. ¿Tú ves que va a gobernar desde la sombra? Yo lo que argumento, reitero otra vez, estar equivocado, es un maximato. Nuevo maximato, ya lo vimos, ya lo vivimos. Plutarco Elías Calles fonda su partido, el Partido Nacional Revolucionario, y le sirve a él para afianzarse en el poder con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y un pedacitito de Lázaro Cárdenas, hasta que Cárdenas lo expulsa del país. López Obrador fonda el Movimiento Regeneración Nacional, es su partido, literal, su partido. Es suyo. No lo suelta. Su hijo. Ahí está su hijo. Es su hijo y ahí está su hijo. Por supuesto. ¿No? Y está también Luisa María, pues que es hechura política de López Obrador absoluta. Entonces, no hay forma de que suelte. Pero no solo tiene al partido, tiene a los diputados, tiene a los senadores, tiene a los gobernadores. Va a tener a los jueces. Tendrá a los jueces, tiene todo el poder. Solo si cede a propósito, con toda voluntad, algo de ese poder, lo tendría Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum va a tener la oficina, no va a tener el poder. Va a tener puesta la banda, no va a poder tomar las grandes decisiones, a menos que se empiece a revelar. Ahora, cuando se usa el ejemplo de Cárdenas... ¿Pero por qué hablamos? Sí. A ver, una reflexión. ¿Por qué hablamos de Claudia Sheinbaum queriéndose revelar? No quiere, pues... Yo creo que no quiere, yo estoy de acuerdo. No. Lleva 25 años pues claro. bajo la sombra del caudillo. Entonces, ¿por qué? Está acostumbradísima. O como dirían coloquialmente, ya se la sabe. Ya sabe qué es lo que quiere, tiene. es lo que... Sí. Ahora, es lo que aprendió, no es lo que quiere. Sí, tendrá la voluntad, la dignidad, la fuerza, lo dudo mucho. Estoy de acuerdo, decir, ya está acostumbrada a obedecer. ¿Y quién manda? Y quien ha mandado siempre ha sido la misma persona para ella. Pero vamos a suponer, sin conceder, que ella sea la que vaya a mandar. Va a mandar sobre el mismo lineamiento. Es su misma línea. No, pero vamos a decir que es la que quiere mandar. No creo que pueda mandar, porque está acotada, está rodeada. Sí. Y entonces cuando se usa el ejemplo de Lázaro Cárdenas, dicen, bueno, puede ser un Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, antes de subir a Calles al avión, que sí fue el último paso, desaforó diputados callistas, desaforó senadores callistas, desconoció poderes en estados gobernados por callistas. O sea, purgó al sistema político del callismo. Y el último paso fue subir a su líder al avión, eso sí. Aquí no. Y dices, bueno, ¿qué hizo, por ejemplo, López Portillo con Echeverría, que andaba muy metiche, Luis Echeverría, con su amigo del alma o ex amigo del alma? Pues finalmente lo mandó a las Islas Fiji de embajador. Concebir a López Obrador de embajador es imposible. No, eso no va a ocurrir. No aceptaría a López Obrador, pero bueno, ni por error. Entonces, todo esto que se hacen, estos paralelismos que hacemos, pues más bien el que se mantiene es no un Lázaro Cárdenas, un Pascual Ortiz Rubio. Obediente, subordinado, el pueblo burlándose del pobre presidente, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente, todas estas cuestiones. Eso es lo que parece que va a ser Claudia Sheinbaum, más un Ortiz Rubio que un Lázaro Cárdenas. Le guste o no,
la gran pregunta es ¿le que... guste o no? Sí. Mi percepción, digo, yo he hablado con ella un par de veces, no desde hace mucho que no la he vuelto a entrevistar, hablé con ella cuando resultó ser jefa de gobierno y desde entonces no, nunca más. Pero mi percepción es que ella comparte el pensamiento, la ideología. Absolutamente. No, en eso no tengas duda. Yo estoy contigo. Y las formas. Lo que tú has visto, yo no he tenido el gusto de conocerla ni de intercambiar una sola palabra con ella, pero su pensamiento es muy claro. Por decirte algo, aquí suena hasta como contradictorio, lo del nearshoring. Oye, es una gente que quiere traer inversión a México. ¿Cómo se ve que ella sí le interesa? No, si tú la escuchas con cuidado, la lees con cuidado, te dice, sí, queremos esa inversión, pero el desarrollo compartido, la prosperidad compartida, que es lo que... ¿Qué significa eso? Y lo detalla, no lo oculta. Nosotros le vamos a decir a los empresarios dónde invertir, en qué sectores, de qué manera, porque si no ella tiene la idea muy estatista, muy de izquierda, de que si tú dejas al empresario solo, en libre mercado, entonces sí, él va a ganar, pero los otros no. Ya. Y para que sea prosperidad compartida, entonces yo le tengo que decir qué hacer y cómo hacerlo. Es muy intervencionista, muy dirigista. Sí. Y entonces, a ver, es una gente... ¿Qué fue lo que hizo el presidente López Obrador? ¿no? Sí, pero ella entra en mucho detalle. A algunos empresarios, pocos, pero muy ricos, les fue muy bien con López Obrador, sí, porque les dijo dónde. Sí, si tú te Tren ponías de su Maya, lado, los contratos, ¿no? señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Usted me va a hacer esto. Sí, señor, con muchísimo gusto. Y esta es mi tarifa por hacer lo que usted requiere. Entonces, sí, efectivamente, en ese sentido, Claudia Sheinbaum es la primera mujer, bueno, por supuesto, pero la primer presidente en muchísimos años que no es ni del PRI ni del PAN, prácticamente en un siglo, que no es del PRI o del PAN. Ella, su primer partido político, al parecer, no pude encontrar si se afilió antes, por ejemplo, al Partido Socialista Unificado de México, por decirte un ejemplo. Su primer partido es el PRD. Y de ahí en Morena. De ahí a Morena. Y siempre al lado del presidente. Siempre Una persona que estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, radical de izquierda mucha de la facultad. Es una gente realmente proveniente de la izquierda. López Obrador fue del PRI hasta que vio que Cuauhtémoc Cárdenas tenía un gran éxito. Después de la elección de 80, después, no antes. Sí, cuando se va. Sí, claro. Mucho antineoliberalismo. Que lo convencen de eso, claro. Sí, para allá buscando ser candidato a Tabasco, que lo logró, perdió, pero lo logró. Toda su trayectoria. Sí. Está interesantísimo. Ahora, este libro... no es para iniciados, es para el público en general, porque esto se los digo yo, que no sé nada de esto, pero está interesantísimo porque no solamente trae datos, sino trae todo la historia. Es que la historia es importantísima. No, deja hacer ese énfasis. Sí es para todo el mundo. Para todo el público, porque claro. Yo busqué que se entendiera. No términos raros, ni teorías, ni ecuaciones. Exacto. No, por favor. Es para todos nosotros, para el público en general. Así es. Y está interesantísimo y conversar contigo está aún más interesante. Conversar yo contigo, muchas con tu gracias. Auditorio. Muchas gracias, Sergio. Ojalá que interese, ya lo descubriremos. Ahí está en Amazon, está en Mercado Libre. En todos lados. Ahí lo encuentran, por donde sea. En todas las tiendas donde venden libros también. Ahí ojalá que les guste. Yo sé que es un texto, deja decirlo, es un texto triste en cierto modo. Pues claro que es triste. Como triste es nuestra realidad. No fue alegre escribirlo, pero ahí está. Es un análisis, un testimonio de lo que ha sido, de lo que es y de lo que puede ser. Muchas gracias, Sergio. Te lo agradezco enormemente. Es un honor estar contigo. Te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, ¿tú vives dónde? Entre España y México. Entre España y México. A propósito de España, ¿no? Ahora, pues, el pleito con España, porque es una vergüenza. Porque se burlan. España es un país hermano. Hermano, pues. O sea, España, a raíz de la guerra civil, porque esto, vaya que esta conversación le he tenido toda la vida, ¿no? Es que la conquista, digo, no te vayas, acércate más en el tiempo. Toda esta gente que Lázaro Cárdenas, precisamente, le abrió las puertas. Todavía viven las generaciones que los vieron llegar y que, por cierto, decían, yo lo escuché de mis padres, y mucho,
cómo trabaja el español, porque eran los que desembarcaban en Veracruz con las alpargatas puestas y poco más. Y pues a poner la tienda, a poner el negocio, y eran impactantes y se integraron y son parte de nosotros. Y es algo extraordinario, pues y ya hemos tenido incluso pues, a un Vicente Fox, o sea, hijo, pues ya claro, segunda generación, ¿no? De españoles. Entonces, ¿por qué esta pelea? ¿No? ¿Por qué Pues, algo tan gratuito, por algo tan tonto? Es que hay que ponernos de acuerdo para pedir perdón. ¿Pedir perdón? ¿De qué? De lo que ocurrió hace... pero aparte somos nosotros. Siglos, ¿no? A mí el chiste que me encanta es este de que está el mexicano reclamándole al español, es que tus abuelos conquistaron a los míos. Y le dice, no, tus abuelos conquistaron a los tuyos, porque los míos siguieron en Sevilla. Claro. O sea que a mí no me digas nada. Si quieres tú complejos históricos y culpar, vete en el espejo. Y un López Obrador, nieto directo de un señor de Obrador. Españoles, claro. Que vino de Cantabria, me parece, o no sé. Es triste, o sea, es triste. Digo, lo bueno es que los pueblos no nos estamos peleando. Pero es triste que este gobierno y que Claudia Sheinbaum haya comprado este pleito. Pues lo supercompró, pues no lo invitó al rey. Sí. Porque no ofreció disculpas al presidente. Porque no le contestó la carta. No le contestó la carta. Entonces, ¿cómo van a contestar? Es que si le contestan la carta es peor. Era una carta y se ofensiva. ríen en España de eso. Los españoles, y olvídate, el gobierno, el rey, se ríen. Pero Felipe VI, que creo que lleva 80 tomas de posesión en América Latina, es el que no falta. Sí. Ahí está. Yo creo que es como un deber para él, como jefe de Estado. Claro. No puedes tú invitar al jefe de gobierno. Corresponde el jefe de Estado. Y si no, el jefe de gobierno, con toda la razón, te va a decir, no puedo ir, pues claro. Pues claro. Bueno, muchas gracias. No. Gracias, te lo agradezco mucho. Interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hoy en la mañanera, por cierto.